Lo que quiero decir de esto ahora nada más es que esa persecución de Hammer y el hecho de que esos descubrimientos suyos pues fuesen imposibles de detener, para eso ha servido el Internet después, han puesto mucha presión también sobre el sistema médico y la amenaza que pesa sobre el sistema médico contemporáneo es parecida a la que pesa sobre la banca o el sistema de crédito o el sistema financiero internacional, que es que ya no tiene sentido. Ese sinsentido en el que se ha caído en la medicina materialista, esa necesidad de ocultar a los enfermos la relación con sus personas y con sus vidas de sus enfermedades. Esto es lo que está pasando en esta época y lo que no puede ser. Esto es algo que ha estallado realmente, ¿no? Esa medicina de Hammer pues ha pasado a distintas fórmulas. Hay una muy conocida que se llama la biodescodificación, muy popular. Pues esos son derivados de estos descubrimientos y en realidad, como digo, son saberes muy antiguos. Ya hablaremos de eso otro día, pero lo que importa es ver que el sistema médico farmacéutico, que se ha convertido también con el paso del tiempo en el siglo XX en uno de los principales sectores de la bolsa, es decir, en uno de los negocios más rentables, está también amenazado por ese saber de la gente. Es el conocimiento de la gente el que amenaza a estos dos grandes sectores económicos, por la sencilla razón de que uno y otro se basan en la ignorancia, se basan en el desconocimiento. Ni el economista normal, ni el médico pues que tenga acceso a una formación y a un ejercicio de la profesión normales también en el sistema actual, disponen de los medios o las circunstancias para hacer esos descubrimientos. No se les impide eso y viven en unas circunstancias y bajo una presión que pues tienden a también con cierta colaboración por parte de ellos mismos, en el sentido de que quizás no están lo bastante en guardia contra el saber recibido, contra lo que han tenido que estudiar y que aplicar, pues se aquietan o se conforman con aplicar los métodos del estado del arte, ¿no? En el caso de la medicina y en el caso de los bancarios, del personal de la banca o de los economistas en general, pues tampoco ven la operación de crédito. Les dicen un buen día que tienen ahí los fondos a disposición, ellos ponen el crédito a disposición del cliente, pero no tienen por qué saber los directores de las oficinas que ese dinero ha salido de la nada en el acto de la concesión del crédito o de la puesta a disposición de los fondos en la cuenta de que se trata. Ni siquiera la legislación dice medianamente claro lo que es un crédito en general. De esto hablaremos otro día. Pero bueno, en cualquier caso, se basan uno y otro de esos negocios en la ignorancia. El sector farmacéutico en bolsa ha adelantado a las petroleras hace ya muchos años en valores, cotizaciones y rentabilidades. Y por supuesto todo eso está controlado desde ese centro del sistema económico financiero, está todo eso controlado. Entonces hemos llegado a esto y lo que estamos viendo es a dónde puede llegar todo esto, cómo estos dos sectores aliados, manteniendo siempre la amenaza de la guerra. Es importante observar que el virus tenía que aparecer en China, esto tenía su parte de ataque a China, y además durante la pandemia no dejan de verterse en los medios acusaciones contra China, acusaciones, sospechas o lo que sea, y al final pues China sigue siendo, eso está claro,
el enemigo estratégico. Si se mira cualquier información de ese tipo, de estrategia militar y demás, pues China tiene que ser el enemigo también, ¿no? En realidad lo que pasa en China es que el sistema del dinero occidental no ha conseguido meter en sus bolsillos al gobierno chino. Es decir, no han tragado con esto que estamos hablando. El mecanismo del crédito en la banca china es el mismo que acabamos de describir, pero esa banca china, hace unos años vi un informe que estaba hecho por el Banco Central de Australia sobre esto, y decía bien claro que esa banca china estaba controlada en un 95% por el Estado chino. Es decir, quien hace ese negocio y esa operación, que es la fuente de las rentabilidades y del control económico de las sociedades, de esas rentabilidades tan altas que conducen a ese control económico de las sociedades, quien lo hace allí en China, en el mercado y la economía más grandes del mundo, pues es el gobierno, es el Estado. Y eso es algo muy distinto. Es decir, no se puede, por tanto, no se ha formado allí ese núcleo de poder privado, sino que en muy pocos años, desde 1980 más o menos, aplicando recetas de la economía que llamamos capitalista, que en realidad se debería llamar financiera, porque es lo financiero lo que domina en esto que llamamos capitalismo, han conseguido sacar de la pobreza a una población muy grande, dicen que son cerca de 1.400 millones ahora, y se ha hecho eso en un tiempo récord. No se conocen, por lo que he podido ver en algún sitio, antecedentes históricos de un cambio de nivel de vida tan grande en una población comparable. Este es el problema también, es decir, a todo eso que estábamos hablando antes se le suma que hay ahí enfrente ese otro sistema que está funcionando. No se puede decir que Irán ni Venezuela sean exactamente eso, son también aliados de China y son países que llevan la contraria a los grandes poderes occidentales, pues de entrada en el sentido de controlar sus recursos y de gestionar sus economías en interés nacional. Esto es algo que no está consentido. Las economías tienen que estar alineadas con este poder financiero internacional. Lo más sangrante de eso, y también puede ser objeto de examen más detallado otro día, es el hecho de que toda la deuda del tercer mundo, lo que se llama la deuda de los países en desarrollo, haya sido hecha sin poner un duro, es decir, también por este procedimiento de la creación del dinero y la asignación de las cantidades a los proveedores occidentales, pues que se han beneficiado de esas operaciones, pero por parte de la banca han consistido otra vez, a través de sus pantallas aparentemente públicas, como eso que llaman Fondo Monetario o Banco Mundial, ha consistido en endeudar al tercer mundo sin poner un dólar. Cuando las operaciones se hacen poniendo dólares existentes, cuando pasa eso porque salen los fondos de inversión, es decir, de lo acumulado, pues a la hora de la crisis, como pasó en Argentina hace muy poco, a la hora de la crisis lo que pasa es que interviene rápidamente el Fondo Monetario para liberar, para que se devuelvan esas cantidades a los fondos de inversión y contraer una nueva deuda con ellos, con el propio Fondo Monetario y por tanto a través de ellos con el sistema financiero internacional, bien sea por el endeudamiento de los estados que cotizan a esas entidades o porque estén directamente los bancos detrás de la operación. El hecho es que el tercer mundo, los países en desarrollo, latinoamericanos o ya más principalmente los países africanos en este último periodo, han sido endeudados pues con este mismo mecanismo. Todo esto son datos que voy dando así sin mucho orden, que pretenden describir esto que he llamado el dinero absurdo, el régimen del dinero absurdo. Estos son grandes absurdos todos.
pero ha servido para algo. Es decir, el absurdo tiene que tener también su sentido, y lo vemos aquí. Es decir, sirve para cambiar, para elegir otra vía, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la gente? Cosas que están pasando son las comunidades o círculos de moneda local o social, que hay muchos por todas partes, pero no terminan de ser muy eficaces. Se quedan en pequeños círculos, pues, de agricultores, de gente que presta algún servicio. Son los bancos de tiempo también, que llaman. Suelen asignar una cantidad muy pequeña, por ejemplo 50 euros, o incluso lo llaman de otra manera. Asignan una cantidad muy pequeña a los usuarios, a los que participan en esa comunidad o en esa localidad, y empiezan a intercambiar con eso. Sin duda son positivas esas cosas, o sea que sirven para algo, pero hay algo contra lo que hay que advertir y sobre lo que hay que estar muy precavidos, y es que suelen utilizar software, y es decir, suelen anotar sus transacciones en la web, suelen utilizar la red para esto, el internet, y de esa manera todas esas operaciones están siendo seguidas y controladas. Estamos en una época en la que el dinero ha adquirido una tercera función. Las dos tradicionales que tiene de siempre son las de acumulación y cambio, la de ahorro. El dinero lo llaman depósito de valor, pues esa es la función de ahorro, pero también está la función de cambio, la función de medio de cambio, ¿no? Son incompatibles las dos. Este es un poco el origen del absurdo también, ¿no? La banca retira el ahorro de las economías, y de esa manera la función de ahorro, destinándolo a los mercados financieros, y de esa manera la función de ahorro debilita o impide la función de cambio. La función de acumulación es contradictoria con la de cambio, y aunque parezca que hay toda clase de conexiones ahí para que el dinero vuelva a la realidad, en la medida en que las acumulaciones se van produciendo en pocas manos, es imposible que vuelva, porque en el casino se queda circulando y se han ido desarrollando muchos instrumentos de inversión para que así sea. No hay convivencia ya posible entre las funciones de ahorro y la de entre la función de ahorro o acumulación y la función de cambio. Eso en el siglo XVIII todavía era posible, pero con el desarrollo de las economías modernas esto ya no es viable, y es un poco la clave del absurdo también. Pero además el dinero ha adquirido una tercera función, que es la de control social. La necesidad de controlar la sociedad tiene mucho que ver con la digitalización. Es decir, fijaos que la pandemia consiste en gran medida en separarnos a unos de otros, en impedir la comunicación política, en controlarla. Se han cerrado muchos canales enteros de YouTube, pues de gente que estaba diciendo cosas, que estaba dando a conocer las revelaciones que se iban haciendo acerca de lo que estaba pasando en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, esta función del dinero como medio de control es importante, y tenemos que estar en guardia. Esas comunidades de moneda local pues son muy modestas, y no terminan de hacer un dinero que tenga esa capacidad para sustituir al dinero absurdo que decimos, pero además están en esa red, están siendo controladas. Hay además experimentos oficiales. Esto de las monedas locales, los círculos de moneda local, está siendo objeto de experimentación por parte de los poderes públicos monetarios, que son todos ellos de control privado, y hay que poner en guardia frente a esto. Solo quiero decir eso. En algunos casos que me he tomado la molestia de comprobar de dónde venía, de dónde había salido el software que se estaba utilizando en comunidades de moneda local aquí en España, he podido comprobar que venía de la banca. Es muy sencillo hacer eso, es perder un rato en internet
y eso es lo que me he encontrado y os lo digo, para el que quiera enterarse. Hay otra cosa que es lo que estamos presentando aquí y que está pasando también, que es lo que hemos llamado dinero libre. El dinero libre, voy a intentar hacerlo, decirlo,